Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos con el capítulo 13 de la tercera parte del libro Así habló Zaratustra de Nietzsche. Este capítulo al que le vamos a dedicar dos vídeos porque uno era muy largo y porque creo que es un capítulo para estudiarlo, leerlo, pensarlo, gozarlo tranquilamente. Se trata de intentar entender qué quería decir Nietzsche cuando hablaba del eterno retorno. Que para él era un tema más que fundamental, era un tema decisivo, como vamos a ver. Estamos viendo cómo en este capítulo describe situaciones psicológicas muy curiosas. Zaratustra hablando con sus animales. Zaratustra hundiéndose y estando quieto durante 7 días. Zaratustra que se levanta y vuelve a encontrarse otra vez en esa especie de hundimiento. Y aquí nos quedamos el otro día con el vídeo 113A. Hoy vamos a seguir con el 113B y vamos a ver cómo efectivamente aquí Nietzsche describe esa situación de angustia, de náusea, que no le deja vivir, pero ¿cómo lo va a superar? ¿Cómo va a salir de ella? Dice, ¡ay, qué pequeños son incluso las peores cosas! ¡Ay, qué pequeñas son incluso sus mejores cosas! El gran hastío del hombre, él era el que me estrangulaba y el que se me había deslizado en la garganta, y lo que el adivino había profetizado. Sabemos que el adivino se refiere en otras ocasiones, y creemos que aquí también se refiere a Schopenhauer. Todo es igual, nada merece la pena, el saber estrangular. Claro, Schopenhauer era muy pesimista y coincidía en muchas cosas con Nietzsche, y Nietzsche lo había admirado, había sentido una admiración extraordinaria, pero se separó de él. Se separó de él porque había una fuerza vital muy diferente en uno que en el otro. Nietzsche era vitalista, Schopenhauer era pesimista. Y aquí sigue una descripción increíble. El hundimiento que le produce ese tipo de filosofía, que le producen esos pensamientos. Un gran crepúsculo iba cojeando delante de mí, una tristeza mortalmente cansada, ebria de muerte, que hablaba con una boca bostezante. Eternamente retorna a él, el hombre del que estás cansado, el hombre pequeño. Así bostezaba mi tristeza y arrastraba el pie y no podía adormecerse. Puede ser que sean los paseos aquellos que hacía cerca de la piedra, de la roca de Surlec, como vamos a ver luego. En una oquedad se transformó para mí la tierra de los hombres. Su pecho se hundió, todo lo vivo convirtióse para mí en putrefacción humana, y en huesos y en caduco pasado. Mi suspirar estaba sentado sobre todos los sepulcros de los hombres, y no podía ponerse de pie. Mi suspirar y mi preguntar lanzaban presagios siniestros, estrangulaban y roían y se lamentaban día y noche. ¡Ay! El hombre retorna siempre, el hombre pequeño retorna siempre. Y ya al final de este párrafo dice, demasiado pequeño el más grande. Este era mi hastío del hombre. Y el eterno retorno también del más pequeño. Este era mi hastío de toda existencia. ¡Ay, náusea, náusea, náusea! Así habló Zaratustra y suspiró y tembló, pues se acordaba de su enfermedad. Mas entonces sus animales no le dejaron seguir hablando. Y aquí se establece un diálogo con los animales, un diálogo precioso, delicioso. Canta fuera, en el mundo que te espera como un jardín, le dicen los animales. Esto es lo que ha de hacer un convaleciente. Cantar aquello que te enseñan los pájaros cantores. Ya vamos a ver luego, por una carta que le escribe a su amigo Peter Gast, cómo efectivamente por estas fechas de 1881 él cantaba en su habitación, lleno de alegría y de placer.
Y entonces aquí Nietzsche les dice, Zaratustra les dice, ¡oh, truanes y organillos de manubrio! Ese organillo que siempre repite lo mismo. Y los truanes, que son aquellos que se ríen, aquellos que no son serios. ¡Callad! ¡Oh, truanes y organillos de manubrio! ¡Callad!, respondió Zaratustra, y se sonrió de sus animales. ¡Qué bien sabéis el consuelo que inventé para mí durante 7 días! Les hablo de todo esto, pero es como un consuelo, que luego se le revuelve y le angustia. Cantar es el consuelo, y entonces los animales le recuerdan todo lo que ha cantado durante estos 7 días sobre su teoría del eterno retorno de lo mismo. Pero no han entendido el verdadero sentido del eterno retorno de lo mismo, es decir, el mismo eterno retorno volviendo infinitas veces. No lo entienden, porque yo creo que no lo ha entendido nadie de lo que efectivamente pensaba Nietzsche. Yo me voy a atrever a dar una explicación que ya he insinuado muchas veces y que creo que es la adecuada. Pero Nietzsche tiene otra interpretación más en línea con su pensamiento y más bella que aquella que se sigue explicando, que explicaré más tarde. Y sus animales explican lo que sigue explicando, lo que se sigue explicando sobre el eterno retorno. Pero Zaratustra guarda silencio, él no dice nada. Es verdad que toda esta doctrina provoca una enfermedad en Nietzsche y la vive como un gran peligro, pero Nietzsche sale victorioso de esa enfermedad. ¿Cómo? Nadie lo explica, pero él supera esa enfermedad. Esta doctrina descriptiva sobre el eterno retorno ya la conocemos, que todas las cosas retornan eternamente, que todo es repetitivo como un reloj de arena al que se le da la vuelta, pero del mismo modo, que todos los años son idénticos a los anteriores y que nosotros también somos idénticos a nosotros mismos, como Sísifo, que tiene que bajar a recoger la piedra y subirla y baja otra vez, es decir, el absurdo de lo mismo, sin que pueda haber una elevación. Y aquí sus animales se atreven incluso a hablar en boca de Zaratustra, refiriendo las palabras que diría si viera que estaba a punto de morir. Y le dicen cosas muy curiosas, muy curiosas. Le explican cosas muy curiosas aquí al mismo Zaratustra. Dicen lo siguiente: ahora muero y desaparezco, diríais, y dentro de un instante seré nada. Las almas son tan mortales como los cuerpos. Pero el nudo de las causas, en el cual yo estoy entrelazado el retorno, ¿qué querrá decir con el nudo de las causas? Él me creará de nuevo. Yo mismo formo parte de las causas del eterno retorno. Vendré otra vez, con este sol, con esta tierra, con este águila, con esta serpiente. No a una vida nueva, o a una vida mejor, o a una vida semejante. Esto es lo que dicen los animales y lo ponen en boca de Zaratustra. Tú dirás esto, le dice. Vendré eternamente de nuevo a esa misma e idéntica vida, en lo más grande y también en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas, para decir de nuevo la palabra del gran mediodía, de la tierra y de los hombres. Es decir, le están explicando aquí en qué consiste el eterno retorno. Pero ha llegado la hora de que se hunda en su caso y se bendiga a sí mismo. Así acaba el ocaso de Zaratustra. Le dicen los animales qué es lo que él diría si se fuera a morir. Cuando los animales hubieron dicho estas palabras, callaron y esperaron a que Zaratustra les dijese algo. Mas Zaratustra no oyó que ellos callaban. No la estaba escuchando. Antes bien yacía en silencio, con los ojos cerrados, semejante a un durmiente, aunque ya no dormía, pues se hallaba en conversación con su alma. Pero la serpiente y el águila, al encontrarle tan silencioso, honraron el gran silencio que le rodeaba y se alejaron con cuidado. Efectivamente, aquí es donde está la idea de que efectivamente Nietzsche se calla ante todo esto. Pero, ¿qué es en realidad lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es lo siguiente. Nietzsche conocía las ideas filosóficas que existían sobre el eterno retorno de lo mismo, alrededor del 1881, y las conocía y estaba más o menos de acuerdo, aunque le angustiaban de una manera extrema. Porque el eterno retorno es la determinación absoluta, el no poder saltar a algo nuevo. Estás determinado, no puedes romper. Nietzsche estaba
pasando malas épocas existenciales. Le dominaba el escepticismo. Esto lo está escribiendo en el 84, creo, y me estoy refiriendo ahora al 81. Pero en los primeros días del mes de agosto se encuentra con la roca de Surlec, concretamente el 6 del 8 de 1881. Allí tiene una gran inspiración que él considera que su vida queda dividida para siempre. Es el gran momento, el momento en el que tiene esa inspiración que le inspira, que le determina y que le salva. Hasta ahora presentía un destino, una tarea. A partir de ahora ya saben en qué consiste ese destino, y es en ser el maestro del eterno retorno. Pero que no lo explica, lo insinúa. Nietzsche nota en su cuaderno de trabajo por estos días lo siguiente: 6.000 pies sobre el mar y mucho más elevado todavía sobre todas las cosas humanas. Sí, ¿qué ha pasado aquí? A los pocos días del día 14 de agosto, a los pocos días, 7 días después, Nietzsche le escribe a su amigo Peter Gast y dice lo siguiente: han subido a mi horizonte pensamientos como no los he tenido nunca. Todo esto suena un poco a este capítulo que estamos analizando. Han subido a mi horizonte pensamientos como no los he tenido nunca. Nada quiero contar acerca de ellos. ¿Por qué? Pero lo cierto es que me mantienen en una quietud inconmovible. Sin duda tendré que vivir algunos años todavía. Amigo mío, que tendré que vivir algunos años todavía. Amigo mío, me baja por la cabeza el presentimiento de que propiamente vivo una vida muy peligrosa, pues pertenezco a las máquinas que pueden estallar. La intensidad de mi sentimiento me hace estremecer y reír. Ha habido un par de ocasiones en que no he podido abandonar la habitación, por la ridícula razón de que mis ojos estaban irritados. ¿A qué se debía esto? El día anterior había llorado demasiado durante un paseo, y las lágrimas derramadas no eran sentimentales, sino lágrimas de alborozo. Mientras esto sucedía, cantaba y hablaba palabras sin sentido. Lleno de una nueva mirada, por lo que me anticipo a todos los demás hombres. Es un texto increíble, pero un texto bastante desconcertante. A ver, yo he pensado mucho en qué puede ser esto que Nietzsche le da tanta importancia. Algo nuevo ha pasado aquí, alguna explicación nueva ha sucedido. Que él la quiera explicar de forma clara o no, es su decisión. Él decía que del eterno retorno solo se lo explicaba a sí mismo. Hay cosas que le explicaba a sus amigos, a sus discípulos, y esto solo se lo explica a sí mismo. ¿Pero en qué consiste? Mirad, la explicación tiene que ser la siguiente. El mundo es como un círculo, y esto es terriblemente angustioso. Esto da náusea. La determinación, los seres humanos no somos libres. Y Nietzsche esto no lo podía soportar. Y entonces, ¿qué es lo que se le aparece en su mente? Pues que existe en los seres humanos lo que se llama voluntad. Y por medio de la voluntad, nosotros podemos transformar, cambiar el círculo y convertirlo en una espiral. Y esto es una interpretación metafísica, una interpretación ontológica impresionante, increíble. El mundo no es así, el mundo puede ser diferente. ¿Y cómo se hace? Seleccionando lo mejor para que lo peor vaya desapareciendo. Que lo peor no se repita. Cuando tú seleccionas lo mejor es lo que va a venir y es lo que va a hacer que el círculo siga siendo una espiral para llegar efectivamente a lo más elevado. Entonces, consiste fundamentalmente en que la voluntad impone, selecciona, determina, transforma y cambia aquello que es el eterno retorno de lo mismo. Aquello que es duro, aquello que es triste, aquello que da una especie de angustia. Pero no, el ser humano tiene poder para hacer un mundo mucho mejor. Un mundo que no es pura repetición absurda, sino que es una espiral.
Esa es la idea. Lo que pasa es que esta idea, que para mí es de una grandiosidad increíble, porque es efectivamente la liberación de la determinación mediante la voluntad, la inteligencia y la libertad, transformar el mundo, que son los elementos más importantes que existen en la naturaleza, porque son los elementos espirituales más potentes. Y ahí es donde está la grandeza, la fuerza, la energía. Ser capaces de convertir el círculo en una espiral. Igual Nietzsche le pareció que esto era muy simple, muy sencillo, y que no merecía la pena explicarlo, porque a lo mejor se iban a reír de él. Puede ser. O porque pensaba que era demasiado profundo para que lo entendieran. El caso es que con esta claridad no lo explico nunca, pero lo da a entender. Siempre es que no vuelva. Y lo da a entender no como exclusión. El eterno retorno no es ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, ¿qué es? El eterno retorno no es un círculo, es una espiral. El eterno retorno es lo que nosotros decidamos. El eterno retorno es ese morderle la cabeza a la serpiente que nos angustia, porque nos somete a una determinación, para hacer otra cosa, para decidir otra cosa, para poder ser otra cosa muy, muy diferente. Para mí, esta es la grandeza del significado del eterno retorno. En todo caso, queridos amigos, pensar en que efectivamente nosotros tenemos poder para seleccionar las cosas elevadas y que no pueden volver las pequeñas, las más miserables. Y así es como se da la transformación, y así es como se da la elevación, y así es como se da la espiral, y así es como se pisa el eterno retorno de lo mismo, y el mismo eterno retorno siempre. Así se rompe y se eleva uno hacia otra cosa. Bien, muchas gracias. En todo caso, vuelvo a repetir que sigue mi calendario abierto para si alguna persona quiere llamar y tener no una filosofía útil de tipo explicativo o de tipo teórico, sino también una práctica de tipo más cercano para ayudar a convertirnos en auténticas obras de arte, con el pensamiento, con la acción y sobre todo con los pensamientos dignos. Muchas gracias.